Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña, será llamado grande en el reino del cielo. Les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Ay, joder, dice el león. Jesús establece y dice: no piensen que he venido a abrogar. En otras palabras, no piensen que vine a disolver, a soltar, a hacer pedazos o a anular la ley de Dios. Vamos a ver 4 cosas en estos versículos. Y lo primero es el versículo número 17. Dice: no piensen que he venido a abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y Jesús menciona 2 cosas: la ley y los profetas. La ley de Dios y los escritos de los profetas. En 2 palabras, el Antiguo Testamento. Jesús está consciente que lo que en el Antiguo Testamento, aquí todavía tenían el Nuevo Testamento como tú y yo lo tenemos. Recuerda que el Antiguo Testamento está la ley mosaica, la ley civil, la ley religiosa, la ley moral de Dios, y las dejó establecidas a través de lo que podemos ver en Éxodo, en Levítico y en Deuteronomio, para que el pueblo viviera de la forma que Dios esperaba que su pueblo viviera. Ahora, hay leyes que, si bien ya no se practican, porque nosotros somos judíos, somos cristianos, somos ya aceptados por Jesús a través del sacrificio de Él, ciertamente la ley no ha cambiado. Hoy tú y yo, si queremos cometer un delito, pues nos va a ir como en feria. ¿Por qué? Porque estamos quebrantando una ley. Por decir, la ley. Y es que aquí en este punto nacen o se desarrollan, mejor dicho, algunos otros temas que Jesús, lo vamos a ver después, menciona. ¿Cómo puede ser la del adulterio? En la Biblia, en el Antiguo Testamento, dice: no cometerás adulterio. Jesús lo lleva un poco más a un nivel superior. Ya lo veremos cuando nos toque hablar del adulterio. Yo pensaba, ¿por qué no menciona el Sermón del Monte los otros 9 mandamientos? El tener ídolos, el no guardar el día de reposo, no lo menciona como tal, pero todo lo que es el Sermón del Monte menciona ciertas cosas que la ley está. Ahora Jesús está diciendo: no piensen que vine a anular, no, vine a cumplir la ley. La ley, ya lo mencioné, la ley moral está en Éxodo 20, los 10 mandamientos. La ley religiosa que había está en Levítico. Todo el libro de Levítico habla de las leyes, de los sacrificios, de las ordenanzas para los sacerdotes, toda la ley ceremonial o religiosa. Y la ley civil está en Deuteronomio, porque Deuteronomio significa repetición de la ley. Entonces Dios, antes de que entre Josué con la nueva generación de los niños, de los jóvenes que salieron de Egipto, antes de entrar, Él establece y vuelve a establecer su ley para que el pueblo, cuando entre a la tierra prometida, no se contaminara con las cosas de otros pueblos. Jesús vino a cumplir completamente la ley y lo hizo a través de la cruz. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, dice: maldito todo aquel que muriere en un madero. Y Jesús murió en una cruz. Si bien hemos mencionado que el Sermón del Monte no habla de un mensaje lícito, claro, de la cruz, del arrepentimiento, sí nos lleva a pensar cómo estamos tomando la Biblia. ¿Por qué? Porque Jesús menciona la ley y los profetas. Hay una línea que solamente toma el Nuevo Testamento, solo Jesús, y se olvidan del antiguo pacto, de la ley, de los preceptos.
que podemos, de aprender de David y Goliat, está en el Antiguo Testamento. De aprender de Abraham, en el Antiguo Testamento, y lo cita el Nuevo Testamento. David es citado en el Nuevo Testamento. Hay una línea, no sé si es esta línea que menciono, lo digo con mucho respeto, que ellos bautizan en el nombre de Jesús. Y nosotros, porque Jesús así lo dijo, bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues no podemos hacer un lado lo uno y lo otro. No podemos tomar solamente el Nuevo Testamento, donde pues estamos en el tiempo de la gracia, ¿verdad? Dios es amor. El Antiguo Testamento es juicio. No. También Jesús habló de juicios en el Nuevo Testamento. Pablo habla de juicios. El Apocalipsis habla de juicios. Y mucha gente, hoy en día, ¿y qué voy a enseñar de aquí? Pues es que no le entiendo mucho. Pero es que cuando ves esos detalles, que Jesús no vino a quitar la ley, vino a cumplirla, vino a vivirla, todo el Antiguo Testamento, todo lo que escribe Isaías, todo lo que menciona Jeremías y los demás profetas, todo lo vino a cumplir. Todo. No podemos hacer un lado del Antiguo Testamento. Mucha gente, y aunque me voy a entrar un poquito, toma solamente lo que le conviene del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, y te voy a bendecir, y serás una nación grande, y voy a maldecir a tus enemigos, a los que te maldijeren, y lo tomamos muy nosotros. Ay, eso sí me gusta. Pero no en la ley dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No en la ley dice, vivir en santidad porque yo soy santo. No, Jesús no vino a quitar eso. No vino a hacer una nueva religión, vino a cumplir toda la ley. Y tú y yo, como hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Cumplir. Yo vuelvo a decirlo, no hay cosas que nosotros ya como cristianos, y sobre todo como mexicanos, pues no podemos practicarlo como lo practicaban en el Antiguo Testamento. Por decir, la Pascua. ¿Qué se celebraba en la Pascua? ¿Qué hacían en la Pascua, mejor dicho? Bueno, tomaban un cordero, lo degollaban y ofrecían el sacrificio, como lo hemos visto a través del tabernáculo. El sumo sacerdote entraba una vez al año con como una bandejita, perdón, la expresión no recuerdo el nombre, con sangre, entraba hasta el lugar santísimo, rociaba el lugar santísimo con la sangre y se obtenía el perdón de pecados. Nosotros no lo hacemos porque Cristo es nuestra Pascua. Y tú y yo recordamos la Pascua no sacrificando un animal, sino celebrando la cena que Jesús dejó establecida para la iglesia. La Santa Cena o la Cena del Señor, toda persona que camina en obediencia, que camina en santidad, que camina cumpliendo lo más que puede, porque en perfecto no vamos a poder hacerlo, pero sí podemos vivir en obediencia, en santidad, y podemos pasar a tomar la Cena del Señor. Acompáñame a Gálatas capítulo 3. Ahora, ¿por qué vamos a Gálatas? Bueno, porque había un problema que tenía el pueblo de Galacia. Los de Galacia habían creído el Evangelio, pero se infiltraron doctrinas que confundieron al pueblo, voy a decirlo así, al pueblo cristiano, al pueblo evangélico de Galacia, y empezaron a practicar ciertas costumbres que los judíos les imponían. Y decían que si no se circuncidaban, que si no obedecían la ley, no podían tener la salvación. Ahora, ¿por qué Pablo habla de esto? Bueno, porque en Gálatas 3, versículo 24 dice esto. Gálatas 3, 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Y la palabra ayo significa guía. Y la ley del Antiguo Testamento, dice, fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Por eso tú y yo no practicamos las cosas que practicaban
antes en el pueblo judío. Digo, hay gente, y lo digo con respeto, hay gente que pues, gracias a Dios no le gustan las carnitas, a mí sí me gustan. Y hay gente que dice, no como, porque la ley dice que no hay que comer el cerdo, es un animal inmundo. Bueno, en el nuevo pacto, dice el apóstol Pablo, tú ves la carnicería, tú ves la pierna ahí, y dices, yo la quiero porque voy a esta noche de Navidad, voy a hacer la pierna. Y vas y la compras. Y Pablo dice, bueno, no preguntes, porque mucha gente dice, bueno, es que, a ver, yo no voy a ir a la carnicería mañana con don Arcadio y le voy a decir, oiga, esa pierna la sacrificaron a la Virgen. No, o sea, yo voy, la compro oro, se santifica y me la echo. ¿O no? Porque imagínense, vamos a ver, es que ¿qué tal si fue ofrecido? No, Pablo dice, por tu conciencia, tú dices, esa piedra que está colgada, que lleva ahí un ratote, pues yo me la quiero comer. Al menos que ya sabemos y entendemos que si, y Pablo lo dice, al menos que sepas que eso fue ofrecido. Cuando te dicen, pues, ¿qué crees que la pierna se la pusimos a mi tío Pancho? Ay, ¿quién es el tío Pancho? Pues murió hace 15 años. Entonces, gracias, pero no puedo. Entonces, pero si no sabes, tú con la oración, Padre, gracias por el alimento que va a ir para adentro, y le entras con todos unos 50 tortillas azules y te echas unos tacos de barbacoa o de carnitas y ya. Pero cuando sabemos que las cosas están sacrificadas, no las podemos tomar. Pero Jesús aquí está diciendo, la ley nos llevó a Cristo. No somos salvos por las obras, porque somos salvos, practicamos buenas obras, realizamos buenas obras. Jesús vino a cumplir todo lo que el Antiguo Testamento estaba dicho. De hecho, si tú lees la carta a los Hebreos, está citado el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento está citado en la carta a los Hebreos. Y tú y yo no podemos solamente decir, bueno, ya estoy en el tiempo de la gracia y entonces voy a vivir como prefiero. No, la ley, el Antiguo Testamento dice, no codiciarás, no matarás, no robarás, honra a tu padre y a tu madre. Son principios que están registrados en el Nuevo Testamento. Jesús no vino a no cumplirlos, los vino a cumplir hasta el final. La ley nos lleva, como es el ayo, como es la guía, nos llevó a conocer a Dios y nos lleva a amarlo. Todo lo que, no sé si ustedes han leído el libro de Levítico, está un poco así como que, ¿qué onda con esto? Pero aprende lo que es la adoración. Aprende lo que es tu responsabilidad y mi responsabilidad sobre la vida de santidad que Dios nos sugiere. Dios demanda de su pueblo. ¿Cuántos somos pueblo de Dios? Amén. Pues Dios nos demanda cómo tenemos que vivir. Porque vimos que los limpios de corazón, en Mateo 5, versículo 8, dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y los limpios de corazón son aquellos que no solamente han entregado su vida a Cristo, sino que también viven de esa manera que Dios demanda, exige a su pueblo, a todo aquel que ya aceptó el sacrificio de Jesús como su Señor. Entonces, nos lleva a amar más a Dios. Jesús no habló en contra de la ley, aunque lo criticaron por romper la ley. ¿Cómo se te ocurre sanar a alguien enfermo en día de reposo? Y Jesús dijo, oye, si tu asno, tu buey, no se cae en un hoyo el día de reposo, ¿vas y lo sacas? ¿Por qué te enojas cuando sano a alguien el día de reposo? Eso fue lo que criticó Jesús. Y sabemos y entendemos que el día de reposo es un día, como todo, dedicado al Señor. Hablaba en contra de los abusos de los fariseos, de los escribas, de ese grupo que había abusado, había excedido los cumplimientos de la ley. De hecho, Jesús después le reprocha, le dice, oigan muchachos, oigan, ustedes creen que los mandamientos del hombre son iguales a los de Dios. Los fariseos habían puesto la ley moral, la ley que los hombres habían creado al nivel de la ley de Dios.
Y de hecho, dicen algunos estudiadores que la hicieron mucho más alta, dejando a un lado, o al menos, la instrucción de Dios. ¿A qué tiene que ver esto con nosotros? Tú y yo no podemos a un lado de la ley. Yo no puedo tomar solamente con que Dios me va a bendecir como Abraham y hacer a un lado lo del diezmo. Ahí que estamos en el Nuevo Testamento no habla de diezmo, pero la ley no ha cambiado. La ley sigue siendo la ley de Dios para beneficio de nosotros. Acompáñame a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, en el capítulo número 3, versículos 16 y 17. Dice, toda la escritura, ¿sí dice así tu Biblia? ¿Sí dice? ¿O dice una parte? ¿O unos 3/4 de la escritura? O la mitad de la, no, toda la escritura. Aquí Pablo todavía está escribiendo su carta a Timoteo. Todavía no escribe Juan el Apocalipsis ni sus cartas. Posiblemente Pedro apenas va a empezar a escribir su primera carta, pero Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Tanto la ley, los mensajes de los profetas, todos los evangelios, lo que pasó en el libro de los Hechos, déjame dejarlo hasta ahí, hasta el libro de los Hechos, hasta ahí. Posiblemente Pablo ya escribió a los romanos, ya escribió algo de Gálatas, pero déjame dejarlo hasta el libro de los Hechos. Pero ese contexto, Antiguo Testamento, la vida de Jesús en los evangelios y la vida al inicio de la iglesia, toda la escritura es inspirada por Dios. Nosotros ya tenemos 66 libros. Toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirado por Dios y útil para enseñar. Amén. Útil para enseñar. El domingo, la hermana que compartió les habló de un pasaje del Antiguo Testamento. Ay, es que hablen a mí es más, era más mujer en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. Y la hermana habló del Antiguo Testamento. Toda la escritura nos da enseñanza. Toda la escritura nos redarguye. David pecó con Betsabé y Jesús dijo, no adulterarás. Y David cometió adulterio. Y conocemos las consecuencias. Es útil para corregir. Josué se equivocó por no escuchar el consejo de Dios y después los gabaonitas ahí se le metieron ahí en su campamento y ya no los pudieron sacar. Y nos instruye para vivir en justicia. Toda la escritura. Y dice porque a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Jesús no vino a abolir, no vino a anular la ley, vino a cumplirla. Y toda la escritura, toditita, nos ayuda para nuestra vida diaria, como hijos de Dios. ¿Usted está de acuerdo? Dígame amén. Amén. Es el Mateo, capítulo 5. Esto, no quiero tardar mucho, pero son varias cosas que tenemos que ver. Capítulo 5, versículo 18 de Mateo dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Es lo mismo que está diciendo aquí, con otras frases, con otras expresiones. Pregunto, ¿qué es una jota? Una letra. ¿Mande? Una letra. Una letra. Ahora, a ver, la de la derecha, mi derecha, es la jota de nuestro español. La de jarro, la de Joya. jirafa, joya,
nombres más hermosos, José, Javier, se escribe con J, se escribe con J. Pero cuando Jesús está hablando de la J, no es nuestra J, es esa palabra que se llama Yod. Ahora dice Jesús, ni una J, ni una tilde. La J es la letra más pequeña de lo que es el abecedario. Ay, no se alcanza a ver, pero está hasta allá. Déjame ver si lo puedo ampliar para que lo podamos ver mejor. Este es el abecedario en hebreo, muy diferente al nuestro. A ver si ahí se ve. Ahí se ve. Bueno, la letra J, que es Yod, es la 10ª letra del abecedario hebreo. Ahora, nosotros leemos de izquierda a derecha. Los hebreos leen de derecha a izquierda. En el Salmo 119 van a encontrar todas esas letras. El Salmo 19 es el abecedario hebreo. Entonces, si yo cuento Alel, Beit, Imel, Dalet, Hei, Bab, Sain, Chet, Tei, como Sain, Tei, esas son 9 y después está la letra Yod. Es la más chiquita de las letras del abecedario hebreo. Jesús dijo ni una J, ni esa cosita tan pequeña. Ahora dice ni una tilde. ¿Qué es una tilde? Bueno, la tilde es lo que diferencia de una letra a otra. Por decir, arriba dice que ese ejemplo es una tilde. Son dos figuras iguales, pero la de la derecha tiene una pequeña línea, ¿sí la alcanza a ver? Bueno, es lo mismo que pasa con la P y la R. La tilde es la curvita que sale para diferenciar la P de la R. Son cosas muy chiquitas. Cosas que tal vez dijeron, ¿y eso a mí qué? O sea, yo también dije, ¿y yo para qué quiero saber? ¿Qué es una justa tilde? Bueno, son las letras más chiquitas y son los detalles más chiquitos que no le puedes hacer cantar a los cantares que dice, las pequeñas zorras echan a perder las grandes cosechas. Voy a poner como nosotros podemos mencionarlo. Ese pequeñísimo pecado echa a perder todo lo que has hecho. Puede echar a perder todo lo que has hecho. Yo no mato. No, está bien que no mates. Ni una mosca. No traigo, pero bueno. Es que es una mentirilla piadosa. Es mentira y la ley dice no. La ley dice no robarás. Ay, pero fueron 5 pesos. Pues fueron 5 pesos. Porque hay menos el pecado, el adulterio, la fornicación, no, también Pablo dice, hey, muchachos, sobre todo las mujeres, no anden de chismosas. Esas no vinieron, esas vinieron en el domingo. Ay, o sea, nosotros como hombres, Pedro dice, trata bien a la mujer, como vaso más frágil. Pablo dice, no seas duro con ellas. Ay, pues ella sabe que la quiere a la muchacha. Y pensamos que esas cosas no son importantes. Pensamos que nuestros compromisos de labios, bueno, pues no fui, tú ya ni modo, él no va a entender. No, ahí le dice, si te vas a decir algo, comprométete. Que tú sí sea sí. Que tú no sea no. Y muchos a veces tomamos muy en poco. No, esto no se va a enojar, Señor. Dios no se va a enojar con esto, no. Jesús está diciendo que nada de la ley y de los profetas deja de ser importante. Ya vimos que es la guía para llegar a Cristo. Y es importante que cuidemos
de cumplir todas las cosas. Lo podemos ver un poquito rápido. Del 21 al 26 Jesús habla en contra de la ira. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. Y ya ves que bueno, eso pasa allá por Ucrania o por Asia, no sé por qué país por allá. Hay cristianos que son mecha corta. Cualquier otro. Son como ese personaje de esa película, ¿cómo se llama? Esa de las emociones, no me acuerdo cómo se llama. Intensamente. Ese personaje rojo que está todo perdido. Cualquier cosa le explota. Bueno, Jesús está diciendo: mira, ni una jota, ni una tilde va a pasar que no sepa. Y si la ley dice: oye, tienes que perdonar, no está diciendo: ay, tú no sabes lo que me hizo. Él ya lo sabe. Si Jesús está diciendo: si tienes algún asunto, pues aquí mismo lo está diciendo en este mismo pasaje de 21 a 25. Por lo tanto, traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve, deja tu ofrenda y ponte a cuentas, perdona, arréglate, reconcíliate. Ay, no sabes cómo me... Oh, Señor. Ahí voy ahí yo y me acuerdo ahorita de una película, perdón si empiezo de películas, estaba viendo una película de karate, se llama Karate Kid, y en una de las escenas el muchacho dice: tengo que hablar con él para pedir una disculpa, y la muchacha dice: no vayas porque lo va a tomar como una inferioridad y te va a ir peor. El muchacho quiere irse a disculparse y el otro dice: no lo hagas, te va a ir peor. Y a veces somos así nosotros: no, ¿para qué me disculpo? No saben lo que me va a decir, no saben cómo se va a comportar. Bueno, ni una tilde ni una jota debe de dejarse de cumplir. Jesús viene a cumplir todo. Y si Él perdonó, ¿por qué yo no perdono? Es que no saben, ¿no? Tú no te has dado cuenta de lo que fue nuestro pecado. No se hemos dado cuenta de lo grosero que fue nuestro pecado, al grado de que Él fue a morir para que tú y yo ahora viviéramos reconciliados con Dios por medio de su sacrificio. Por eso la ley tiene su importancia todavía. Así que debemos de amar al prójimo como Él nos ama, porque son esos detalles. A veces decimos: yo te amo, Señor, pero no lo saludo. Yo te amo, Señor, pero no lo tolero. Yo te amo, ¿y por qué vino usted aquí a esta iglesia? Mando la iglesia. Ya no sé. Ya no voy. Porque allá está mejor. No, tenemos que aprender a vivir todo lo que la palabra de Dios nos dice. No guardemos rencor. Para Jesús es tan importante el día de servicio como que tú y yo amemos al prójimo. Por eso ni una jota, ni una tilde debe de pasar. Versículo 19 de Mateo 5 dice: de manera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Qué está queriendo decir Jesús? Todo va relacionado. Yo no puedo tomar solamente lo que me conviene de la palabra de Dios para mi vida. No es lo mismo decir que hacer, o hacer lo que se nos dice que tenemos que hacer. No es lo mismo. La ley, no lo vamos a leer todo, pero busca Levítico 19. La ley dice esto, Levítico 19. Bueno, nada más unos cuantos versículos. Vamos a leer el versículo 11, el 12. Dice: no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo
Jehová. A veces sí no hemos tomado el nombre de Dios tampoco. Dios es bien bueno, sí, Dios es bien bueno. Pero Dios es Dios. Y a veces tomamos el nombre de Jehová tampoco. Por eso Jesús dice, no jures ni por el cielo, ni por el altar, no jures. Si tú dices que eres cristiano, vive como cristiano. No engañes, no mientas. Esto que está en Levítico 19, no puedes leer del 19, del 9 al 19, tú no puedes leer. Pero el 17 dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Fíjate, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Y Jesús lo resume. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pablo lo escribe de esta manera en Romanos 13. Romanos 13 lo dice de esta manera. Me gustó mucho ahorita que estaba leyendo esto porque uno lo puede leer y se le puede pasar cosas, pero dice así las palabras, Romanos 13, versículo 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice el 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Por qué amo a Leonardo? Porque Dios lo ama y porque Dios me ama a mí. Y vimos, no le guardes rencor. Dile a que tiene a tu lado, creo que así fue para ti. No le guardes rencor a la gente. Por eso, si yo digo, perdona a tu hermano y yo no lo perdono, soy muy pequeño delante de Dios. Por eso aquí dice, cualquiera que quebrante estos mandamientos, yo no lo voy a perdonar. Y enseño, hermano, perdónalo. No. Te lo estoy diciendo yo a ti, Dios a ti te lo está diciendo. Porque si no pasa, hay ese mensaje. Debería haber venido el hermano fulanito, ese fidel, tenía que haber estado aquí. No, si tú lo estás escuchando, es que Dios te lo está diciendo. Ay, va a venir la hermana porque ese mensaje, eso era directa. Te lo voy a decir. No. Tú lo estás escuchando, Dios a ti te lo está diciendo. Ahora, si yo digo perdonen y yo no los perdono, estoy quebrantando estos mandamientos y entonces soy muy pequeño delante de Dios. Por eso dice Isaías 8:20, a la ley el testimonio. Si digo que soy cristiano y profeso una fe y profeso que soy cristiano, tengo que vivir como cristiano. Tengo que amar a la gente. Es que sí, yo sé que y como humanos nos pueden molestar muchas cosas, sí, y sí, a veces como que, bueno, sí, a veces uno trae cosas en el corazón y dices, híjole, le tengo que saludar, Dios dame gracia. Y uno trae las puñaladas por la espalda, hermano, Dios te bendiga. El mismo que te apuñaló, Dios te bendiga, hermano, Dios te contigo, y trae la puñalada en la espalda. Pero por amor a Dios, y porque Él ama a esa persona, no tiene que aprender a perdonar, a restaurar, a ayudar. De hecho, lo que leíamos en Levítico es el apoyo hacia las personas con más necesidad. Y yo no puedo decirles, ay, hermano, pues dale una ofrendita ahí, dale esos 1,000 pesos que se hace de pobre hermano. Y yo no me atrevo ni siquiera a levantarlo de eso. Por eso Jesús dijo, y así enseñen a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de Dios, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Si decimos que somos, tenemos que poner en práctica
lo que decimos que somos. Ahora, ¿por qué es todo esto? Bueno, que no estoy hablando de la ley. Él dice, no vine a quebrantarla, vine a cumplirla. Él dice, no va a pasar nada, hasta ni una jota, ni una tilde va a pasar de la ley. Sus palabras es la misma ayer, hoy, por los siglos, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, su palabra no cambia. Obviamente ya no estamos en los tiempos de Jesús, en los tiempos que Él estuvo en la tierra, pero la enseñanza no ha cambiado. Y lo seguimos viendo porque Dios quiere que vivamos tranquilamente, vivamos en paz, que vivamos una prosperidad, no como algunas líneas la quieren manejar la prosperidad, no, prosperidad interior, con paz, con alegría, con fortaleza espiritual, esa es prosperidad. Lo otro, pues son otras cuestiones que ni sé mucho y tampoco me quiero meter en ellos. Así que Jesús termina diciendo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que hacían los fariseos y los escribas? Bueno, los escribas tenían un oficio, era transcribir la ley. Ese era su oficio. Tú, yo no sé cuánto tiempo tienes con tu Biblia, Leo. ¿Cuántos meses, años? Unos 2 años. ¿Cuántos tiene con su Biblia, hermano Marcelo? 20. Bueno, esta no, pero último ya unos 20. Como 20. ¿Tú, Luis? Con esta tiene como 2 meses, creo. 2 meses. Pues esta tiene 16 años. El papel ya cambió, ya tenemos imprentas. Ya no necesitamos transcribir. Bueno, es que en aquellos años lo que se ocupaba como papel y como tintas se empezaban a desvanecer, y tenían que transcribir la ley tal como Dios la había dejado. Ese era el oficio de los escribas. La ley, los profetas, los salmos, todo el Antiguo Testamento, ellos lo tenían que transcribir tal y tal como estaba. Yo puedo decir a algunos que se han bautizado, les he dejado, transcriban el Evangelio de Juan con punto y coma, tal y como está. Eso hacían los escribas. Los fariseos eran hombres celosos de la ley y que eran muy rigurosos, y así enseñaban con forma muy rigurosa la ley. Pero ambos tenían una debilidad. Conocían la ley, pero no vivían la ley. Por eso Jesús los criticó más duramente. Por eso tú vas a encontrar en Mateo, acompáñame, acompáñame, Mateo 23. Y simplemente con el título. Dice, Mateo 23, Jesús acusa a escribas y fariseos, a los mismos que los pone como ejemplo de que si el estilo de vida no era mayor que el de estos, no pueden entrar en el reino de los cielos. Ahora, los escribas y los fariseos, su error era que se consideraban mucho más importantes que el resto de la gente. Pablo dice, yo era fariseo de fariseos en cuanto a la ley, celoso, más que todos. Y es como unas personas creen que ganan el cielo. Pues da una ofrenda y me voy a ganar un pedacito del cielo. Apoyan esto y mira, las asociaciones civiles que tienen muy buenos apoyos, quiero mencionar así, hay gente que cree que con apoyar, con dar, cree que eso es ganarse el cielo. Tú y yo ganamos el cielo por lo que Él hizo, no por lo que yo hago. Lo que Él hizo fue darnos vida eterna a través de su muerte. Lo que yo tengo que hacer aquí en la tierra es manifestar ese estilo de vida que Él espera que yo viva. Jesús dice en Mateo 23, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos.
Lo mismo que sucede en el versículo 1 de Mateo 5. A los discípulos y a la multitud les está hablando, diciéndole: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos y con un dedo quieren mover. ¿Y a poco no pasa? Y eso, la gran mayoría que estamos aquí, pues tenemos un cargo. No somos mejores que el que se sienta todos los domingos a escuchar. No somos mejores. Al contrario, Jesús dijo: el que quiera ser el primero, tiene que ser como el que sigue. Los fariseos y los escribas decían: pues yo ya soy fariseo, y lo van a manejar como pasa en algunos lugares. El martes de que va el pastor, va a predicar a otra iglesia y le ponen uno que le dicen su escudero. ¿Qué hace un escudero hoy en día? Lleva la Biblia. O sea, yo voy a predicar, me paro aquí, me pongo aquí y el escudero me trae la Biblia. Eso es lo que está pasando nosotros. Pensamos que somos más grandes unos que otros porque tienen iglesia más grande, porque viajan más. Jesús dice: oigan, no sean como ellos, no sean como los escribas y fariseos, sean humildes, sean sencillos. Por eso Jesús, cuando empieza a acusar, dice en el versículo 5 de Mateo 23: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en el templo, la sinagoga. Sí es bonito que te digan: pastor, hermano, bienvenido, tómese. Sí es bonito. Pero yo creo que eso es lo contrario de lo que Dios está diciendo. Si te invitan un día a predicar, llega con humildad, con sencillez, y te dicen: tome el primer asiento. A mí me llamó la atención que la hermana que vino el domingo tomó las segundas filas cuando habíamos preparado un espacio. Me llamó la atención y dije: qué humildad, qué sencillez. Porque no debemos de buscar que los hombres nos vean a nosotros. Debemos de buscar que el hombre, el mundo, o sea, vea a Cristo a través de nuestras obras. Amén. Dice: aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí. Rabí dice: pero vosotros, o sea, los discípulos, no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro en Cristo y todos sois hermanos. Y no llamen Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Versículo 13 dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Este es el Jesús de amor, Este es el que el Nuevo Testamento habla. No, el del Antiguo es puro juicio y castigo. No, Jesús está llamando a un grupo de personas hipócritas, falsos. ¿Has visto un billete falso? Igualito a un original, pero por un detalle, el banco dice: este es falso. Y hasta te acusan de que tú eres el que maneja los billetes falsos. Dice: porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y tú ves: ay de vosotros, escribas, ay de vosotros, escribas y fariseos, ay de vosotros. Los está acusando. Y Jesús en el Sermón del Monte dice: ustedes tienen que vivir de una forma diferente, no como ellos. No tenemos que presumir nada.
Somos llamados a demostrar quién es Cristo. Amén. Su justicia era exterior. Dice, les encanta que les digan rabí, maestro. Ese soy yo. Dime, hijo mío, ¿qué quieres? ¿Cómo quieren que le digan, cómo quieren que le dicen a Francisco el de Roma? Él quiere que le digan así, el sumo pontífice. Y no me da pena decir que así se le dice, así se le conoce. Cuando murió Juan Pablo II, yo recuerdo, porque me tocó ese tiempo, que aquí tenían una silla, me parece que fue a la basílica, donde llevaban la silla donde él se sentó, se quedó aquí en México, la silla vacía. Y el hombre que está, pues ¿cómo se le dice? El sacerdote, el hombre que está recibiendo, aquí viene el vicario de Cristo. Y dije, ¿cuál vicario de Cristo? A empezar, Juan Pablo ya se había muerto. La silla viene vacía. ¿Cuál vicario? Pero a la gente le gusta que le digan eso. Está hablando de la soberbia que a veces podemos tener todos. No unos. Todos a veces tenemos orgullo. ¿Sí o no? Sí. Que me digan que mis chilaquiles están mejor que los de Liz. Que me digan que van mejor que la hermana Galli. Que me digan que yo sí lo hago bien. Y Jesús dice, muchachos, ustedes no hagan como ellos. Yo no nos llamó a que nos digan, ay, mira, hombre. No, hombre, este ni sabe. No, tú sí sabes. Conozco un pastor que unas personas que estudian en el seminario, él no ha estudiado un seminario. Como yo estudié en el seminario, le decían al pastor, usted no es pastor. Porque no estudió. Nosotros sí sabemos. Ya hasta lo querían quitar. Y el pastor, con la gracia de Dios, la sabiduría, dijo, miren, siéntense un momento, escúchenme. Al final de cuentas, esta familia dijo, mejor me voy a la congregación porque este es el pastor. No busquemos títulos, busquemos que Dios sea glorificado. Amén. Jesús le dice, ustedes ni entran ni dejan entrar. Los fariseos ponen leyes muy estrictas, cuestiones muy pesadas, que ellos no los llevaban, ellos no lo hacían. Por eso Jesús los criticó, los acusó de poner cargas. Y por eso Jesús le dice, si su justicia no fuere mayor, o sea, no que me presuma, sino que Dios vea que todo lo que hacemos tiene el mismo propósito por el cual le servimos, que es el amor. Amén. Si le servimos, que sea por amor, no para que nos digan, muchito, ¿cómo voy así? No, eso es cosa pues sí, del ser humano. Pero todos tenemos que cuidar nuestro corazón para no caer en esas cosas que nos hacen caer en religiosidad. Así que esta parte es dura, muy dura. Tú y yo no podemos quitar nada de la Biblia. No podemos tomar lo que nos gusta de la Biblia. Tú y yo tenemos que vivir, obedecer, amar todo lo que Dios nos ha dejado, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y nos es útil a nosotros ya en este siglo XXI. Nos es igual de importante y de útil como cuando Dios le dijo a Noé, hazte un arca. Lo obedeció, no entendía, pero lo hizo. Y tú y yo podemos aprender que no solamente esta parte sí me gusta, porque si quitamos lo que no nos gusta de la Biblia, nos quedamos con el índice.
Jesús, ya vamos a entrar a mencionar unas cosas, la ira, el adulterio, el divorcio, cosas que hoy en día la gente no quiere ver. La gente quiere que el predicador, el pastor le diga, Dios te va a bendecir económicamente y vas a tener un auto del año y tu casa vas a una mansión. Eso es lo que quiere escuchar la gente. Pero que le diga el pastor o el predicador, si tu justicia, si tus obras, si tu estilo de vida no es mayor que los religiosos, no mandes. La salvación es por la fe en Cristo Jesús. Amén. No por las obras. Y los fariseos y los escribas creían que por lo que ellos hacían, tenían el cielo ganado. Porque eran judíos. Ciertamente Dios ama a los judíos, pero les habló muy duro al pueblo judío. Así que este pequeño tiempo nos enseña muchas cosas. Toda la palabra es útil. No podemos tomar lo que nos conviene. Si yo enseño, es porque yo lo estoy viviendo. Y si yo lo estoy viviendo es porque estoy cumpliendo la ley, y eso me va a llevar a mí a manifestar una justicia, un estilo de vida mayor que los escribas y los fariseos del tiempo de Jesús. ¿Cómo podemos llamarlo hoy? Vamos a ponerle así, que cualquier líder de una congregación. Así que esa parte es dura, difícil, pero la ley nos llevó a Cristo, todo es útil y nada va a pasar, ni una jota ni una tilde, hasta que todo, hasta el Apocalipsis, sea cumplido. Así que vamos a orar, y pues yo creo que el Sermón del Monte nos está llevando a ver cómo está nuestra vida delante de Dios. Solamente lo que me conviene, solamente lo que me gusta. Jesús no vino a quitar nada. La ley es importante para vivir y nos llevó a conocer a Cristo. Y eso tenemos que aprender. Todo el Antiguo Testamento es útil. Si hay libros que son un poquito complicados, como Crónicas, muchos nombres, pero cuando tengan hijos, ahí van a encontrar los nombres de sus hijos. ¿Ven cómo es útil? Levítico, pues yo entiendo mucho la ley del ceremonial, ahí lo encuentras. Los profetas, están medio, no sé qué onda, diría alguien, yo no sé qué fumaron los profetas, no fumaron nada. Dios les mostró lo que venía, lo anunciaron al pueblo, y hoy en día, aún esos escritos para nosotros son importantes para nuestra vida. Así que el Sermón del Monte es duro, es difícil, pero espero yo que con el favor de Dios podamos vivir. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos ayude. Así que, Padre, gracias, porque aunque es difícil esta sección, creo que es necesario que meditemos en ella.